¿Qué tal, amigos? Vamos a hacer un corto video sobre los conceptos de polaridad y no polaridad o apolaridad de los distintos compuestos químicos. De esta manera vamos a decir de que los elementos químicos tienen electronegatividad diferente, por tanto, la unión de diferentes elementos puede dar lugar a la formación de dipolos. Así, los compuestos polares y los compuestos no polares surgen con propiedades específicas que es muy interesante de estudiar y detallar. La tabla periódica de los elementos tiene todos los elementos químicos distribuidos de distinta manera y se forman dipolos cuando hay una diferencia de electronegatividad entre los distintos elementos. Los elementos en la tabla periódica están ordenados en 7 hileras horizontales llamadas períodos y 18 columnas verticales llamados grupos o familia. Hacia abajo a la izquierda aumenta el radio iónico y la afinidad, y hacia arriba y a la derecha aumenta la energía de ionización. Pero lo que nos interesa a nosotros para la definición de polaridad es que la electronegatividad de todos los elementos crece de derecha a izquierda. Y fíjense, el sodio está en el primer grupo, aquí fíjense, y el cloro está en el séptimo, aquí, fíjense. Entonces, el cloruro de sodio, que es una sal de sodio y ion cloruro, es un dipolo típico y clásico hasta tal punto que se considera que está en estado iónico aún en estado sólido. No hace falta que esté disuelto para separar los iones, porque ellos mismos lo están por tener una electronegatividad tan diferente. Otro compuesto que es polar es el agua, todos lo sabemos. Hay 6 electrones en la capa externa del oxígeno y hay 1 en cada átomo de hidrógeno. Y por tanto, si es polar, es que algo pasa entre esos elementos. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno y por tanto atrae hacia sí el electrón de cada uno de los hidrógenos, que quedan parcialmente entonces con una pequeña carga positiva porque han cedido un poco de sus electrones. Y el oxígeno, que ha robado un poco de cada uno de los electrones de cada hidrógeno, queda con una carga relativa negativa. Y así pasa con todos los átomos de oxígeno. Acá en este caso hay un error en esta flecha que les pido disculpas, pero esto tendría que estar invertida. Es decir, el oxígeno queda siempre cargado relativamente negativo y el hidrógeno queda con una carga delta positiva. Entonces, esto crea entre ambos un dipolo. Pero resulta que el oxígeno de esta molécula de agua también está atrayendo al oxígeno de esta otra molécula y va a atraer al oxígeno de esta que está acá y de esta otra que está acá rodeándolo, y ahí está sucesivamente. Y todas estas uniones que se producen entre las moléculas se llaman el famoso puente de hidrógeno. Y este puente de hidrógeno es el responsable de las propiedades anormales que tiene el agua si la consideramos con los compuestos equivalentes que tendría en los productos del mismo grupo de la tabla periódica. Pero otra cosa muy interesante a decir es que el oxígeno y los dos hidrógenos no están justapuestos como están aquí en línea, sino que están formando un ángulo. Y a 0 grados, a la temperatura de congelación del agua, este ángulo tiene un tamaño de 108 grados 28 minutos. Y a esta temperatura el agua es hielo, o sea, sólida, y tiene la menor densidad. La máxima densidad del agua es cuando sube la temperatura y este ángulo se va achicando, y a 4 grados tiene la máxima densidad o peso específico del agua. Entonces, en el hielo, en la temperatura de congelación del agua, el hielo flota sobre el agua por tener menor densidad o peso específico. Si tuviera más, en vez de flotar, se hundiría
hacia el fondo del océano y constituiría el océano un bloque entero de hielo, cosa que no es así. Entonces, fíjense, a medida que este ángulo va variando, varían también las propiedades del agua tal como la conocemos. Fantástico. Entonces, ejemplo de polares: el agua, el alcohol, el acetato de etilo, el amoníaco, los ácidos grasos, las resinas vinílicas, la nitrocelulosa, las melaminas. Y no polares, los hidrocarburos alifáticos aromáticos, el caucho clorado, las hidrocarbonadas, las alquídicas largas, las resinas de cumarona, indeno y muchos otros. Ahora, también hay otra división de los solventes próticos y apróticos, que son: un solvente polar prótico contiene enlaces oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno. Y en cambio, el aprótico es un disolvente polar que no contiene los enlaces hidrógeno-oxígeno o hidrógeno-nitrógeno. El agua, el etanol, el ácido acético son solventes polares próticos. La acetona es un disolvente polar aprótico. Esto no implica que algunos de sus enlaces sean polares, ya que el resultado total dependerá de la geometría de sus moléculas. Algunos solvantes de este tipo podríamos decir el dietiléter, el cloroformo, los aromáticos, las cetonas, el hexano, ciclohexano, etc. Ahora, los polímeros polares y no polares o apolares, y los solventes polares y no polares o apolares, determinan las reglas de la solubilidad de los distintos polímeros. Hay una regla general intuitiva que dice que lo semejante disuelve a lo semejante. Esto es muy útil, pero si algún día queremos saber cuál es el cálculo de solubilidad de una determinada sustancia y de un determinado solvente, tenemos que hacer el cálculo con un sistema o con un que se llama parámetro de solubilidad, que es muy práctico, y hoy en día prácticamente toda la solubilidad de los solventes, cuando uno hace una mezcla o diseña un thinner o cosa por el estilo, calcula el parámetro de solubilidad. Y la solubilidad del polímero varía con su estructura química y su peso molecular. Más fácilmente soluble son las fracciones de bajo peso molecular. Por eso no es extraño que cuando uno intenta hacer un análisis de extracción de algún aditivo que tiene algún polímero, lo que primero se disuelve son las partes más ligeras del polímero, quedando insolubles las de alto peso molecular. Así, la solubilidad se ve favorecida por las longitudes de los polímeros de cadena más larga, de las bajas fuertes en la cadena, del desorden o disimetría muy común en los plásticos, obviamente con el aumento de temperatura y el solvente compatible. Los disolventes polares se utilizan para disolver sustancias polares, obviamente. El clásico de un solvente polar es el agua, y los alcoholes de bajo peso molar que también pertenecen a ese grupo, y sabemos todas las cosas que se disuelven en agua. Los disolventes no o apolares son sustancias químicas que son mezcla de las mismas. Son capaces de disolver sustancias no hidrosolubles y que por sus propiedades disolventes tienen muchas aplicaciones en el desarrollo e investigación. Algunos de los solventes de este tipo son el éter dietílico, el cloroformo, el benceno, el tolueno, los aromáticos, ¿no? Las cetonas, hexanos, ciclohexanos, tetracloruro de carbono, etc. Y un caso especial lo constituyen los disolventes fluorados, que son más apolares que los disolventes orgánicos convencionales. Y así, amigos, hemos dado un pantallazo sobre el concepto de polaridad, apolaridad, solventes polares, plásticos polares y no polares, y resinas polares y no polares. Siempre hay algo que hay que tener en cuenta, que es una verdad, aunque no absoluta: lo semejante disuelve lo semejante. Adiós, amigos, mucha suerte.